Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de todos los días. Vamos a empezar orando para leer la palabra de Dios y meditar en ella. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por un día más que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que sigas hablándonos, te pedimos que sigas guiando y transformando nuestros corazones para ser conformes, Señor, a lo que tú deseas en nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando este tiempo contigo y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo juntos. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. No se olviden de darle like a los videos del canal, a comentar, a compartir también, para que más personas puedan escuchar esta palabra del Señor. Hoy día nos toca leer en Génesis 26 del 1 al 11. El título es Crisis durante la obediencia. Dice la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ahora Abraham, el patriarca Abraham, ya no estaba en escena bíblica, ¿no? Ahora estaba en su lugar su hijo Isaac. Un hijo que había recibido, pues, de parte de Dios una promesa, ¿no? De hecho, él es el cumplimiento de la promesa de Dios hacia Abraham. Él es el pacto que Dios prometió a Abraham. Y Isaac, a la muerte de Abraham, él mismo comienza también su propio recorrido, empieza su propio conocimiento de Dios. Qué bonito esta parte, ¿no? Porque Abraham formó el corazón de Isaac conforme a la relación que Abraham tenía con Dios. Isaac no reniega de su compromiso porque Abraham no llegó a poder disfrutar de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Isaac tenía por misión continuar con el plan bíblico, con el plan de Dios con Abraham, porque era una promesa que trascendía a la vida de Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que le iba a dar muchos descendientes, que serían como las estrellas del cielo, como la arena de la tierra. No era una promesa que se iba a cumplir en los días de Abraham. Era una promesa que se cumpliría más adelante. Y el que tenía que venir después de Abraham tenía que tener la misma devoción y la misma pasión por Dios. Y es ahí que Isaac asume su llamado. Qué importante es formar esto en nuestros propios hijos, ¿no? Que de verdad que para Abraham habrá sido una gran alegría conocer que Isaac iba a seguir sus consejos y sus caminos. Cuando David estaba a punto de morir, David llama a su lecho a su hijo Salomón y también le aconseja. Y lo más resaltante del consejo de David a Salomón era acerca del amor y la reverencia por Dios. Como padres, a nosotros, nuestros corazones se alegran cuando vemos a nuestros hijos siguiendo los caminos del Señor. Pero es una pena cuando ellos se desvían. Pero podemos confiar y creer que todo está en el plan perfecto de Dios y que Dios es quien cumple sus promesas. Y en la vida de Isaac, pues Isaac también llega, como está su proceso de conocer a Dios, él enfrenta una circunstancia difícil también. Y eso es muy importante porque nuestros hijos no son nietos de Dios. Nuestros hijos tienen que llegar a ser hijos de Dios y por lo tanto ellos tienen que tener una experiencia con Dios. Nosotros le podemos hablar, orar por ellos, pero
Al fin y al cabo, son ellos quienes van a tener su propia revelación de Dios en sus corazones. Y es por eso que necesitamos orar: Señor, manifiéstate a la vida de mi hijo o de mi hija, porque ellos son quienes tienen que tomar sus propias decisiones respecto pues a estos caminos de la fe. Y cuando llegan a conocer, experimentar ese tiempo con el Señor, es cuando van a estar convencidos del camino que han escogido sus padres y ellos también. Y bueno, Isaac, dice la Biblia que va a generar producto de esa hambre, de esa circunstancia complicada, que también se había vivido en la vida de Abraham, y ahora Isaac lo está viviendo. Pues ¿por qué? Porque Dios se iba a manifestar. Toda circunstancia, toda crisis que atravesamos es básicamente para que Dios pueda manifestarse, es para que Dios pueda sacar de nosotros lo que tenga que sacar y para que Él se pueda manifestar ante su pueblo. Dice la palabra del Señor, versículo 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Isaac tenía en mente llegar hasta Egipto, estaba en Filistea y de ahí quería llegar a Egipto porque supongo que Egipto estaba mejor. Pero Dios le dijo algo: no desciendas a Egipto, quédate aquí. Y Isaac entonces toma la decisión de obedecer a Dios. Y el Señor le sigue hablando: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Cosas bonitas. Dice, primero le dice Dios a Isaac: habitarás como forastero. No es un tiempo en el cual de pronto tendrás posesiones. No es un tiempo en el cual de pronto tendrás casa, sino que este lugar es momentáneo. Habitarás como un forastero en este tiempo, pero yo confirmaré, dice, el juramento que le hice a Abraham. ¿Qué significa esto? Que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac también las iba a disfrutar. Isaac iba a ver cómo Dios confirmaba en su propia vida que lo que Dios le había dicho a Abraham era verdad. El versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué importante es esto, mis amados hermanos. Qué importante es esto, porque Dios se manifiesta no solamente a Abraham, sino que Él le hace la misma promesa que le hizo a Abraham ahora a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Abraham ya estaba esperando la promesa ya en el paraíso, pero ahora Dios tenía que renovar ese compromiso con Isaac, e Isaac tenía que recibir de parte de Dios esa misma promesa. Y Dios le habla, porque hay pactos que son eternos, y porque Dios tiene un plan que trasciende las edades, y ese Dios es quien llama al que tiene que llamar para que su plan perfecto pueda hacerse realidad. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, sea que nosotros nos alineemos o no nos alineemos, sea que seamos obedientes o no seamos obedientes. Al final Dios levantará personas que quieran asumir lo que Dios quiere hacer en este tiempo. En el caso de Isaac, Isaac no renegó de la promesa que Dios le dio a su padre. Él continuó en esa línea. Y el versículo 5 dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué tremendo esta parte, porque dice Dios: por cuanto yo Abraham mi voz. Isaac era ese niño que su padre iba a sacrificar. Isaac era ese niño que su padre iba a ofrendar, porque Dios estaba probando el corazón de Abraham. Para Isaac, esta parte que Dios le dice: por cuanto yo Abraham mi voz, es muy trascendental para Isaac, es muy fuerte, es rema, mejor dicho, porque él sabe de lo que Dios está hablando. Él fue parte de ese momento en el cual Dios probó el corazón de su padre, en el cual Dios le dijo a Abraham:
entrégame eso que tú amas. Y Abraham estuvo dispuesto porque él entendía que si Dios le había hecho una promesa, era capaz de resucitar incluso de entre los muertos a Isaac, porque Dios iba a cumplir su palabra. Y en cuanto a Isaac, él estaba ahí escuchando lo que Dios le decía. Y Abraham, su padre, obedeció la voz a través de su propia vida. Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. O sea, Isaac escucha a Dios y se queda ahí. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Cosas que suceden igual que en la vida de Abraham. Abraham le pasó lo mismo con su mujer Sara, y ahora Isaac hace lo mismo con Rebeca, la expone. Quizás no se la llevó al rey a su casa como en el caso de Sara, pero en el versículo 8 dice la palabra que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, como era lógico, era su mujer. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Me interesa mucho lo que dice Abimelech. Le dice: por poco nos has hecho, ¿por qué nos has hecho eso? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y yo me preguntaba, Abimelech no conocía a Dios. Abimelech no era parte del pueblo de Dios, pero ¿por qué habla de pecado? ¿Por qué habla él de pecado? ¿Por qué para Abimelech fuera pecado que alguien del pueblo tomara a la mujer de Isaac? Si ellos son parte de una cultura completamente pecaminosa. ¿Por qué? Pensaba yo. No estoy seguro la razón, pero quizás podría ser el hecho de que Isaac haya influenciado tanto en la vida de estas personas, ¿no? ¿A qué nivel nosotros como familia podemos influenciar a la gente que nos rodea? De tal manera que la gente pueda preguntarse y ponerse a pensar si lo que está haciendo está bien o no. La Biblia dice que somos luz y sal, y Dios nos ha puesto en lugares en el cual podemos manifestar el amor de Dios a través de nuestro propio testimonio. Quizás en la vida de Isaac haya sido tan fuerte la presencia de Dios que Abimelech tuvo temor de Dios. Dijo: ¿por qué vamos a pecar en contra de esto, sabiendo que no es tu hermana, sino es tu esposa? Y luego dice cómo se cumple la promesa de Dios, porque Abimelech, en vez de molestarse por lo que Isaac había hecho, Abimelech dice: el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Las promesas de Dios son irrefutables. Las promesas de Dios son para siempre. Dios no puede ir en contra de sus promesas. Y el pacto que Dios había hecho con Isaac lo guarda a pesar de sus incluso temores y de sus falencias. Dios usa la vida de Abimelech para dar protección a Isaac, su mujer, y todo lo que él tiene. Qué hermosa palabra el día de hoy, mis amados hermanos. Dios es un Dios de pactos. Él es un Dios que cuando nos dice algo que hagamos y somos obedientes, pues Él nos da bendición, porque tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. Y vamos a orar en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos que están escuchando. Bendice sus vidas. Bendice, Señor amado,
lo que vamos a hacer en esos días, y que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Chao, bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.